Actualizando sistema de archivos SCP. Error al iniciar SCP. Problemas de carga y de información insuficiente. Contención de SCP no incluida. Suprimir fallos y errores. Restableciendo sistema, restableciendo sistema, restableciendo sistema restablecido. Objeto. SCP-169. El Leviatán. Clase. Keter. Procedimientos de contención. Debido a su tamaño, SCP-169 no puede y es casi seguro que nunca se podrá contener. No hay una estructura en la Tierra, es lo suficientemente grande y lo suficientemente fuerte como para contener SCP-169. La ubicación de SCP-169 no se conoce con precisión, pero los satélites de imágenes y análisis de las excentricidades de la órbita de la Tierra sugieren SCP-169 se encuentra en el sur del Océano Atlántico, posiblemente se extiende alrededor de la punta de América del Sur, véase la Addendum 020. Cualquier imagen satelital de un cambio en las placas terrestres producidas por SCP-169 debe ser removido y destruido por los agentes que integran el punto de observación. Descripción. SCP-169 se supone que es un artrópodo marino de gran tamaño, conocido como el Leviatán por generaciones de marineros y de la historia oral. Posiblemente en un principio debía ser un mito. SCP-169 se detectó en 1900 por la Fuerza Móvil Gamma 6 durante la investigación de la actividad paranormal en todo el archipiélago. Durante la investigación de Gamma 6, Dr. Gamma 6, 0912, descubrió que el archipiélago que se ha trasladado al menos 3 kilómetros de su ubicación original. Aunque en un principio el Dr. creído esta moción que es debido a la deriva continental inusualmente rápida, una misión de reconocimiento realizado por USS reveló que las salientes de roca del archipiélago cubren una enorme masa orgánica. La Fundación fue contactada de inmediato para comenzar la gestión de amenazas. Dr. y Dr. Gamma 6, 0421 estiman la longitud del cuerpo del SCP-169 entre 2000 y 8000 kilómetros. Se cree que la criatura que ha existido desde la época precámbrico. No hay otros ejemplares vistos. Casi nada se sabe acerca de los hábitos de SCP-169, tales como su capacidad reproductiva, si la hay, fuente de alimentación, y el área de anidación, si los hay. Investigación sobre SCP-169 está pendiente de aprobación. El archipiélago conocido como el islas históricamente han sido deshabitadas, aunque reclamado por en 1700. Tras la entrega a la Fundación, la gente fue evacuada con el pretexto de la subida del nivel del mar. Aunque el archipiélago se ha mantenido por encima del nivel del mar durante varios milenios, cualquier cambio de fondo por SCP-169 podría resultar en la desaparición de todo el archipiélago. SCP-169 se mueve lentamente, a menos de 1 kilómetro por semana, pero solo parece estar a la deriva. Su método de propulsión es desconocido. Temblores sísmicos regulares parecen indicar un respirar por cada 3 meses, provocando cambios de menor importancia en el terreno de las islas, lo que sugiere que la criatura es probablemente inactiva. Información de su presión. El USS fue hundido con toda su tripulación inmediatamente después del descubrimiento de SCP-169 con el permiso del gobierno estadounidense. Está prohibido que el público entre en el archipiélago creado por SCP-169 debido al gran número de especies residentes de aves en peligro de extinción. Como se indicó anteriormente, se usan tomas desde varios satélites para ser manipulado con el fin de suprimir el conocimiento del movimiento de SCP-169. Actualmente la NASA colabora con la Fundación para mantener la existencia de SCP-169 oculta, y en la actualidad está permitiendo el uso a la Fundación de sus satélites para uso fotográfico. Addendum 020.
Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, el Organismo Nacional del Océano y la Atmósfera de Estados Unidos, una agencia científica estadounidense no afiliado con y sin darse cuenta de la existencia de la fundación, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en el Pacífico Sur un sonido potentísimo al que los científicos bautizaron como bloop. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, a partir de 40 Hz hacia abajo, durante aproximadamente 7 minutos y fue de amplitud suficiente como para ser detectado por 3 sensores submarinos en las latitudes 95 oeste, 8 sur, y 8 norte, alejados entre sí más de 5.000 kilómetros. Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Se determinó que el origen del sonido estaba ubicado a las 15:30 GMT del 19 de mayo 1997 cerca de las siguientes coordenadas: 50 grados sur, 100 grados oeste, un punto distante en el sur del Océano Pacífico, al oeste del extremo sur de América del Sur frente a las costas de Chile. A pesar de los mejores esfuerzos del agente integrado IA 1522, la noticia del sonido se ha filtrado a los medios de comunicación, que recibe una importante cobertura mediática. Análisis de la fundación llegó a la conclusión de que un organismo bajo el agua masiva era la fuente del ruido, y SCP-169 se planteó la hipótesis de ser su fuente, como su cabeza está bien dentro de las posibles ubicaciones del resto de SCP-169. El sonido confirma la hipótesis de Gamma 60421 que SCP-169 es de tamaño descomunal. Los esfuerzos futuros por equipos científicos o civiles para determinar el origen del ruido deben ser detenidos por cualquier medio necesario. En la imagen, se ve el punto en concreto de donde se detectó el ruido. El punto de origen de SCP-169 resulta sorprendentemente cercano a la localización de la ficticia ciudad sumergida de R'lyeh, la cual forma parte de la mitología de H.P. Lovecraft, con obras como La llamada de Cthulhu. Este parentesco nos ha llevado a investigar sobre dichas obras por precaución. Cargando archivo de audio del SCP-169.